de Nicolás Maquiavelo es El Príncipe, ¿no es cierto? Es la obra, una de las obras que tiene Nicolás Maquiavelo, es El Príncipe, se llama así, y es una obrita muy pequeña, escrita en 1500 y algo, 1500, no sé si 13, 14 o 20, pero por ahí, o sea, muy lejana para nosotros en la época, muy lejana y extraordinariamente actual. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente es la obra considerada como iniciadora de la ciencia política moderna. Esto ya no es filosofía, sino que es teoría política. ¿No? No es filosofía política, es teoría política. Una teoría política que es bien amplia, muy, diría yo, inclusiva de las diferentes tendencias políticas que vamos a ver a lo largo del tiempo y de las épocas. Porque esta obra de teoría política y de ciencia política incluye a cualquiera de las tendencias, a cualquiera. Maquiavelo en este trabajo, en esta pequeña obra, les dice a todo aquel que quiera hacer política dos cosas. La política en la práctica debe hacerse de esta manera. ¿Y por qué debe hacerse de esta manera? Porque la política tiene una finalidad última que te la explico en el último capítulo. Primero te digo cómo actuar y después te digo para qué actuar de esta manera. ¿Me están siguiendo? Digo así por el último capítulo porque tiene muchos, cortitos, son todos cortitos los capítulos, es de fácil lectura, hasta diría yo hay cosas que uno pasa de largo que son tediosas, bueno, resultan que embole, podemos decir, ¿no? ¿Qué esto? Me está explicando esto. ¿Saben por qué podemos decir esto? Porque nos queda muy lejos de nosotros, ¿no? Porque nos habla, digamos, de los mercenarios, de quienes, de cómo se hace una conquista, de cómo se coloniza, etcétera, etcétera, por supuesto en su época. El que vaya a leerlo, en rigor debieran leerlo todos, pero el que vaya a leerlo tiene que considerar esto, tiene que tener presente lo siguiente. Todo lo que lea se puede aplicar en la actualidad. O sea, se puede modernizar. ¿Me explico? Por ejemplo, no sé, para ponerle un caso que estoy recordando en este momento. Les dije colonización, ¿no? Maquiavelo proponía, digamos, que el príncipe, una cosa que les voy a aclarar también, el príncipe era, para él en ese momento, era Lorenzo de Medici, ¿no? Que en ese momento, digamos, estaba por tomar el poder, digamos, en Florencia. Y él había sido corrido, había sido justamente funcionario de los Medici durante mucho tiempo, y cuando cayeron, él también cayó en desgracia. Y perseguido, no. Entonces escribe este manual como una forma de conchavarse con el próximo, digamos, de Medici en el poder. Es decir, quería encontrar trabajo, Maquiavelo. Eso es lo que quería. Entonces le escribe un manual de ciencia política para decirle, mira, Lorenzo, si vos seguís estos consejos que yo te doy, te vas a quedar eternamente en el poder, pero tenés que seguir mis consejos. Y terminó apresándolo y le fue mal. Le fue mal. Entonces, ¿qué va a decir respecto de este asunto de la colonización? Que colonización le llamo yo ahora. El tipo dice, bueno, hay que conquistar un pueblo nuevo, el príncipe que quiere conquistar un pueblo nuevo, deberá hacer lo siguiente. Me voy a saltear unas cosas que tiene que hacer previas, ¿no? Ahí adentro, cuando llegue. Que ya lo van a ver y lo vamos a ver la próxima clase. Pero una cosa que tiene que hacer es
Cuando termine de hacer todo esto, radicarse en el lugar. Quedarse en el lugar, no solo ocuparlo, sino radicarse, convivir con los locales, con los nativos, hacerse amigo de los nativos y además, utilizando una estrategia del Imperio Romano, darles la ciudadanía tuya, para que quieran no solo la patria, o sea, el lugar donde viven, sino también, digamos, esa representación más general, más grande, de la cual vos sos portador. ¿Me explico? Fíjense, ¿cómo hacemos para trasladar este caso a la realidad, a la actualidad? ¿Se les ocurre? ¿Cómo utilizar esto para analizar algún aspecto de la realidad mundial, digamos? Creo que como suena como Afganistán, ¿no? O sea, la experiencia más cercana son, bueno, Afganistán y cómo se ¿Viste? manejó. Ahí está el asunto. La experiencia de los imperialismos nuevos, que van, bueno, los imperialismos viejos, algunos también hay, pero la experiencia de los imperialismos indican exactamente lo contrario al planteo de Maquiavelo. Por eso los Estados Unidos, en particular, podría mencionarles otros, no me la quiero agarrar simplemente con ese imperialismo, todos han sido más o menos iguales. Fracasan rotundamente, porque los tipos no van a Afganistán ni a ningún otro lugar a radicarse, convivir y decir, bueno, ustedes son ahora, a partir de ahora, son tan americanos como nosotros. No, le dicen, no, ustedes tienen que hacer esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y como todas las cosas que vienen de arriba, terminan fracasando. En este caso en particular, esta es una recomendación que viene desde el 1500 y pico. No sé si me explico. Y los políticos no terminan de aprender esta lección que nos da la historia. Porque no es que no lo podemos comprobar. No, lo comprobamos de manera sistemática hasta el día de hoy. ¿Por qué los Estados Unidos fracasan en Afganistán? Incluso aún suponiendo que tienen las mejores intenciones, los mejores valores, los mejores adelantos, etcétera, etcétera. Fracasan porque no hacen esto. Porque los cambios los quieren hacer desde arriba. Y esto no pasa así. Es como, les voy a poner un caso, quiero decir, para no abundar, digamos, en este punto, ¿no?, que nos dejan los Estados Unidos, ¿no? Hay, digamos, en el opuesto, podríamos decirlo así, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que las revoluciones, por ejemplo, están planteadas como un antes y un después. O sea, la revolución tiene que ser violenta, aunque no haya violencia física, pero digo, puede o no, pero digo, tiene que ser violenta. Una revolución es un cambio de un día para el otro, y pum, se acabó, ya está. Lo viejo se murió, lo nuevo nació, ya está. El hombre nuevo, acá está. Ninguna revolución nos ha mostrado eso. Otra de las enseñanzas de la historia es que no ha pasado así. Nos han querido decir que ha pasado así de manera, diría yo, forzada. Nos han contado una historia que no es así, porque no es en la realidad así. Pasan 50 años, sí, 70 años, 100 años, y finalmente las cosas se revierten. ¿Qué pasó en Rusia? En Rusia persiguieron de manera sistemática la religión ortodoxa griega, rusa, perdón, que es más o menos parecida a la griega, por eso digo, ¿no? Se cayó el muro e inmediatamente después hubo un florecimiento, digamos, de la fe católica, la fe de la iglesia ortodoxa rusa. ¿Me explico? Uno dice, pero ¿cómo? Si hubo, no sé, 50 años no lograron
exterminar, limpiar, sacar a la religión de acá. Y no lo lograron. Porque los cambios no son porque yo digo que hay que cambiar. Ese es el punto. Los cambios son más sutiles, duran más y son infinitamente más duraderos si tardan o demoran algún tiempo en cambiar. Porque así es como los vamos asimilando, vamos trabajando los mejores a los conceptos, vamos modificando nuestra cabeza, ¿no? En cambio, si nos quieren imponer las cosas, ya hay una resistencia. Entonces, presten atención a eso porque Maquiavelo está vigente por esta razón, y no simplemente por esa frase que le atribuyen de que el fin justifica los medios, porque no la van a encontrar de ese modo dicha. Aquel que lo lea no va a encontrarlo dicho de esta manera, como lo dije yo recién. Van a encontrar que dice algo parecido. Bueno, eso de Maquiavelo, lo tomen en cuenta cuando lo lean, ¿no? Y después, tienen dos textos que son, uno es muy cortito, o relativamente corto, que es el de Norberto Bobbio, que es política, dice así, política, y está sacado del diccionario de ciencia política. ¿Lo conocen, el de Bobbio, Matteucci y demás? No. Bueno, tiene un diccionario muy... Retomo entonces. Profe, Sí, antes de que empiece eso. sí. Yo El Príncipe ya lo leí, así que si los demás quieren, lo tomo yo para la próxima clase. Excelente. Eso no quiere decir que algún otro Buenísimo. no te acompañe, digamos. Por ahí, si algún otro lo quiere leer, fenómeno. Está todo bien. Es más, reitero esta idea, ¿no? Es decir, si lo pueden leer todos, aunque sea un cachito nomás, para que se den cuenta de cómo es, digamos, de la lógica de la argumentación, o de cuáles son sus planteos. Miren el índice por ahí. No es para que lean, digamos, a ver, a veces uno dice, pero este profesor nos tira por la cabeza un libro, ¿no? El libro a lo mejor tiene 200 páginas. 200 páginas hoy es un libro corto. Pero hay que aprender a leer, ¿no? Hay que ir a los índices, hay que decir, bueno, a ver, ¿podré llegar a leer 200 páginas en esta semana que tengo que hacer esto, aquello, lo otro, pim, pam, pum? Y no, si lo leo página por página no voy a llegar. Entonces hay que ir al índice y decir, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y bueno, a veces hay libros que empezando por la conclusión o por el último capítulo es mejor que empezar por el primero. Y después uno vuelve, digamos, a algunos de los capítulos que tratan algunos temas que están planteados en la conclusión, para entender un poco mejor, para entenderla mejor. Digo porque estas son formas de lecturas que todos hacemos y que a lo mejor no les dicen esto. Pero hay que decírselo porque es la forma de llegar a poder, digamos, tener alguna lectura sobre algunas cosas. No se puede leer todo lo que hay circulando porque es muchísimo. ¿Me explico? Aunque te pases todo el día leyendo, es imposible leer toda la producción. Imposible. Entonces uno tiene que ir más o menos recortando. Este es el caso. Miren, ya de hecho, digamos, el Maquiavelo, El Príncipe, es un libro cortito, pero tiene muchos capítulos. Entonces uno dice, bueno, algún capítulo me salteo, porque esto o no lo entiendo tan bien, o entiendo mejor esto y aquello no, y bueno, voy salteando. Pero de esa forma uno puede ir tomando, por lo menos, va hociqueando en la enorme producción, digamos, que en todos los campos tenemos. ¿Mm? Esta es una recomendación que si quieren la toman, y si no las dejan, como las lentejas. Bueno, Evelyn, perfecto, se suma también con Maquiavelo, dice que lo leyó hace como 5 años atrás, claro. Exacto, tiene la versión de los comentarios y notas de Napoleón. Hay varias versiones del Príncipe, me río porque hasta una de las reinas comenta, que ahora no me voy a acordar su nombre, en el siglo XIX, también introduce comentarios sobre lo que dice Maquiavelo, ¿no? Ahora, el mejor comentarista
va a ser Napoleón. El mejor comentarista. Es más, va a tomar en cuenta muchas de las cosas que Maquiavelo dice para el imperio, para emplearlas en el imperio. ¿Me explico? Así que, bueno, adelante, sí, con esa versión, y después también podemos comentar lo que dice Napoleón, que es buenísimo. Hay algunos comentarios que son muy buenos. Fenómeno. Es más, lo que pasa es que a Napoleón algunas de las cosas que estaban planteadas en El Príncipe le convenían, otras no. Ya lo vamos a ver. Bien. Les estaba comentando lo de Bobbio, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la virtud de este texto de Bobbio? Bobbio es, se lo voy a decir francamente, para mí era un capo total en materia de ciencia política, efectivamente. Tenía las cosas muy claras, lo explicaba muy bien. Y además, tenía una virtud que era el poder de síntesis. También podía sintetizar muy bien las cosas, ¿no? Y uno quedar más o menos satisfecho. Por supuesto, se podían entender, digamos, se pueden hacer algunas críticas para con Bobbio, porque, digamos, él también tenía una tendencia, una forma de ver, digamos, la teoría política, pero, digamos, es un excelente, digamos, autor. Y acá lo que encontramos es que es un diccionario. Por ser un diccionario tenemos una síntesis de las diversas corrientes que han tratado de explicar, digamos, qué es la política. ¿Correcto? Entonces, no deja de ser un diccionario, pero tiene tres páginas, una cosa así, más o menos, porque, digamos, resume las diversas tendencias que la explicaron. Y me parece que yo les dejé también en esa misma carpeta en la unidad 1 otros textos que también son del mismo diccionario, de Matteucci, Pasquino y él, que explican otros conceptos. Es decir, Bobbio explica la política, que es lo que más nos importa a nosotros, pero ahí entran en juego otros conceptos, como por ejemplo el del pueblo, el de ciudadanía. No me acuerdo ahora cuáles son los que les dejé, pero tienen que ver con esto. Democracia también podría ser, no me acuerdo. Bueno, y finalmente el de Ana David va con Bobbio. Buenísimo. Y después tienen este de Ana Arendt, que ya lo eligió Joaquín, me parece. Bueno, yo diría que el Joaco eligió el más difícil, porque Ana Arendt es compleja. Es una filósofa extraordinaria, también me parece en muchos sentidos una gran intelectual del siglo XX, que nos ha dejado cosas escritas que son brillantes, ¿no? Este texto, lamentablemente, que va a leer Joaquín, es un texto inacabado, porque la tipa se murió, no lo terminó. Son las notas que ella había escrito por encargo, digamos, de una editorial, y estaba escribiéndolo, iba desarrollándolo. Y bueno, se enfermó y se murió. Lamentablemente. Pero es un texto que da para pensar muchísimo, y me parece que es bueno, ya con eso es suficiente, ¿no? Que nos deje pensando, es bueno. Y entonces, bueno, lo vamos a comentar. ¿La conocen? ¿Han leído algo de Hannah Arendt? A lo mejor leyeron otra cosa. Porque Hannah Arendt tiene unas cosas muy buenas referidas La a... condición humana, ¿no? ¿Cómo? La condición humana, ¿no se llama el más popular? Exactamente, la condición humana es uno de ellos, y el otro es el origen del totalitarismo, que es un texto, bueno, brillante, ¿no? Fue muy controvertida en su época, ¿no? Porque ella es la que nos habla de la banalidad del mal.
razón por la cual todos sus contemporáneos le tiraron con de todo, como decimos ahora. La mataron desde el punto de vista intelectual, etcétera, etcétera, y además porque era mujer. Era una mujer intelectual brillante que discutía con tipos de la época, de mucha talla, pero los hacía pelota, ¿no? Y entonces ella revirtió, digamos, una mirada sobre lo que es el mal, sobre lo que es el origen del totalitarismo, precisamente, al presenciar, porque también hizo periodismo, al presenciar el juicio en Israel, el juicio a uno de los asesinos nazis, que ahora no me va a salir el nombre. Ella estuvo ahí, Eichmann, que exactamente. escribió el libro. Yo no lo leí, pero vi que estaba el libro. Impresionante, impresionante. Al cual detuvieron acá en Argentina, ¿no? Claro, exactamente. Y ella extrae una idea, digamos, de lo que presenció. Dice, yo estoy presenciando esto, el tipo este habla, ¿no? Digo esto nada más, me voy un poco por las ramas, pero por ahí, qué sé yo, no sé. ¿Qué estoy mirando, qué estoy viendo, ¿no? ¿Qué estoy viendo en este tipo? ¿Qué es lo que yo estoy presenciando acá? Y mientras todos, digamos, publicaban, digamos, la palabra del tipo este, y lo acusaban y le tiraban con todo, y qué sé yo, bla, 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 que obviamente ella también, ¿no? Pero dice, a ver, pensemos un poquito más. Este es un ser minúsculo, inexistente, que formaba parte de un engranaje, ¿no es cierto? Y que mataba gente como si hubiese estado firmando, poniendo sello en un escritorio. ¿Me explico? El tipo este no tiene conciencia de nada. Hace esto mecánicamente, pum, 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 pone un sello, como cualquiera de nosotros en una oficina, sin tener idea de lo que le está pasando real, no toma conciencia real, cabal, de lo que significa. ¿Para qué habrá dicho esto? Se armó un tole impresionante. Pero si nosotros, ¿por qué? Porque de qué la acusaban. Decir, pero si vos decís esto, lo vamos a terminar liberando al tipo porque no era culpable de nada. Y no era eso lo que ella quería plantear. Lo que quería plantear es que nosotros como seres humanos somos tan jodidos que somos capaces de hacer estas cosas sin ponernos, sin autolimitarnos, sin decirnos a nosotros mismos, no, por acá no. ¿Me explico? Que somos capaces de sumarnos a una ola como la de Hitler, meternos en esa mecánica, en ese mecanismo, y ser peores que él. Y decir, no, pero bueno, me llevaron a esto, estoy acá. No entendí bien qué era lo que pasaba. Mataste 1.000.000 de tipos y no te diste cuenta. ¿Me explico? Bueno, por supuesto yo le he hecho una simplificación simplista, digamos, de todo su planteo, ¿no? Bueno. Y aquí, bueno, le encargaron esto, ¿no? Y ella se pregunta qué es la política. ¿Qué es la política? Y ya van a ver, digamos, nos va a decir Joaquín o alguno más, yo también, el porqué de esta pregunta. Muy bien. Y bueno, esas son las lecturas que tenemos de por medio de acá hasta el próximo video. Y después, esa unidad 1 que está dividida en dos partes, vamos a hacer así, cada unidad la dividimos en dos clases, y cada clase la vamos a tener también dividida en una primera y una segunda parte, pero sobre todo a partir de la unidad 2. La unidad 1, otra vez, vamos a tener, porque son todos textos teóricos, bueno, ahí vamos a ver, digamos, el texto de Bernstein y Rosambalion. Están ahí están puestos en Mega. Son dos textos que desde mi punto de vista son muy actuales. Rosambalion tiene una mirada sobre la política muy particular,
que me parece es bastante adecuada para interpretar realidades, así se lo digo, en general. Y el trabajo de Bernstein habla específicamente, reflexiona específicamente sobre una cuestión que ha venido en los últimos tiempos siendo bastante candente porque se sumó, hablando, miren, del totalitarismo, etcétera, etcétera, de Hitler y qué sé yo, comenta, desde el punto de vista de la filosofía política, comenta a Carl Schmitt y la posición que tiene Carl Schmitt sobre la política. ¿Lo ubican a Carl Schmitt? Bueno, algunos no, María Paz me dice que sí. Capaz que de hablar, por eso le preguntaba, a lo mejor no necesariamente porque lo hayan leído. Pero Carl Schmitt ha sido un teórico político de mediados del siglo XX, hasta mediados, o sea, desde la primera mitad, quiero decir, del siglo XX. Y bueno, terminó siendo nazi, ¿no? Pero Carl Schmitt fue reconsiderado en los últimos tiempos hablando de este asunto, porque se retomó un planteo que él hace, que es bastante sencillo, el planteo del amigo y enemigo, que existe en la política. Digamos. Para él la política existe solo y si solo se plantea este punto del amigo-enemigo. Y es una teoría, es una posición, diría yo, porque teoría para mí es una palabra más grande. Es una posición que la han retomado, digamos, corrientes políticas actuales para implementarlas a través de sus partidos, grupos, etcétera, etcétera. Y así como lo retoman en la actualidad algunas corrientes, también la retoman algunos historiadores para explorar el futuro, el pasado. ¿Me explico? Y por eso, digamos, es que, en todo caso, si la retomamos, es para ver qué de eso. ¿Qué es lo que vemos en la práctica de esa lógica que nos plantea Smith? Para esto podemos leer, por supuesto, la obra en persona, la obra directa de Smith. Observen que acá no les he dado tantas obras directas, pero ¿por qué? Porque hay que leer mucho y tenemos poco tiempo. Entonces, es preferible acá, sí, y simplemente con esta advertencia, advirtiéndoles de mi parte, que obviamente son autores que ya han masticado estas fuentes, estas lecturas. Y como son autores que nos dejan su punto de vista, siempre ustedes pueden recurrir, digamos, al original o a otro, digamos, que explique la fuente de otra manera. ¿Me explico? Solo que apelo, digamos, a lo que tengo más rápidamente a mano y además que coincide más o menos, no siempre, pero más o menos con lo que yo pienso, ¿no? Bien, y dicho esto, después vamos a pasar, digamos, una vez que comentemos esto, ahora podemos entrar ya por ahí a mezclar las cosas, ¿no? Porque ahí hay en la segunda parte que pongo acá, hay 2 o 3 documentos que reflejan las formas de hacer política de la primera mitad del siglo XIX, le pongo yo. ¿Por qué? Porque las cartas son de Manuel García, es una carta muy breve, de una paginita o menos, y la de Juan Manuel de Rosas es otra carta. Son dos cartas, pero eminentemente políticas. O sea, las podemos leer fuera de cualquier tiempo y lugar. ¿Me explico? Es como el discurso justamente de Pericles. Léanla desde ese punto de vista. Y lo de Bernardo Monteagudo no es una carta, pero es un breve escrito sobre política. Dice política, que no está, me parece que no está subido, se los voy a subir, creo que hoy. Si tengo tiempo, se lo subo. ¿Correcto? También es un breve escrito, muy interesante, de un Bernardo Monteagudo que escribe en 1812, 1813, 14, 15, etc. ¿Me explico? Entonces va a tener una carta de 1812, un escrito de 1812, 1814, por ahí,
La carta de García, que es del año 1830, me parece, o 31, y la carta de Rosas, que anda más o menos por la misma época, un poquito más. Esto para que vean, digamos, que estas personas, ¿no?, hablan también de política, ¿no? Y es interesante qué era lo que plantea, cuáles eran las visiones que estaban dando vuelta allí. Y se van a dar cuenta que tienen visiones completamente distintas. Es más, diría yo que es más fácil ver las posiciones políticas en las cartas personales que en los escritos destinados, digamos, a un público mayor, por ejemplo, a través de la prensa. ¿Por qué? Porque es más descarnado. Dicen las cosas más directas y entonces uno se pone en contacto mucho más rápido con el pensamiento del autor. ¿Correcto? Bueno, por supuesto, cuando llegue el momento, las cartas las van a leer, estos escritos todos van a leer lo mismo. Esas las van a tener que leer todos, ¿me explico? Ahí no van a tener elección, pero bueno, es una lectura ágil, rápida, que no les va a ofrecer ningún tipo de resistencia. ¿Sí? Bueno, hasta ahora tengo a Joaco, que eligió Arendt. Evelyn con Maquiavelo, también Facundo, ya hay 2. Y David va con Bobbio. ¿Y el resto? Yo había Yo puesto en puedo. el chat, Ay, perdón, dale. no, digo que yo había puesto en el chat que también iba con Bobbio. Ah, María, sí. Buenísimo. Sí, María Paz. Sí, acá te vi, perdón. Buenísimo. Hola, profe. ¿Cómo andás, Victoria? ¿Se te cortó la luz? Sí, recién me volvió. Una cosa que les voy a decir es que efectivamente nos puede pasar esto. Los otros días estaba a punto de comenzar la primera clase de otra materia y se cortó la luz. Digo, bueno, ya acá ni nada, directamente no puedo nada. Y justo volvió, faltaban 15 minutos y volvió. Bueno, David se fue, nos vemos, David. Y bueno, eso, digamos. El resto, entonces tiene. Sofía, me iba a decir algo. Que sí, que podía ir con Arendt, yo también. No me acuerdo si alguien más lo había elegido. Sí, Joaquín también decidió leer Bueno. eso. Profe, ¿de qué están hablando? Estamos decidiendo quién lee qué cosa lee cada uno. Y teníamos para tomar la decisión de leer a Maquiavelo. Mi recomendación era que le pegaran una chusmeada a todos, en realidad, pero por lo menos para tener a alguien que se comprometiera a hacer por lo menos breves comentarios sobre Maquiavelo. Y después sobre Bobbio, Norberto Bobbio, que es del Diccionario de Ciencia Política suyo junto con otros, que se llama El texto política, y el otro, ¿Qué es la política?, de Hannah Arendt. También un relativamente corto texto. Tienen que tomar la decisión de leer alguno de estos y nos vemos la clase próxima con alguna cosa ya leída y meditada un poquito, ¿no? Y así podemos intercambiar, digamos, opiniones, etcétera, etcétera. Esto, digamos, no es una materia de formación política militante, ¿de acuerdo? Pero si yo les diría, aquel que, por ejemplo, va a hacer militancia política y debiera pasar por alguno de estos textos, pero con seguridad, debería ser obligatorio, ¿me explico? Pero esto, digamos, podrían tomarlo como una pequeña introducción a una materia que sea de ciencia política. De hecho, hay una materia que se llama teoría política, que se dicta en el ámbito de sociología, que ahonda en cualquiera de todos estos textos que yo les estoy planteando. No sé si en todos, pero por lo menos, digamos, tiene, digamos, una orientación
que va por estos lados, digamos, por estos autores también, ¿no? No sé si arrancarán con Pericles o con Maquiavelo, pero Maquiavelo con seguridad. Bien. Por supuesto, seamos conscientes de que hacemos simplemente un hociqueo por alguna de estas fuentes de teoría política. Es muy largo, muy largo y hay mucha cosa para estudiar en materia de teoría política. Entonces, por eso es que esto tiene que ser muy breve y nosotros tenemos que ser conscientes de que vamos, digamos, con cosas muy pequeñas, ¿no? Y que simplemente estamos hociqueando. Esto es para no arrogarme ninguna grandilocuencia en el dictado de esta unidad, ¿no? Porque a lo mejor para dictar, para hacer un mejor, esto sería materia de un curso entero. Podríamos armar en torno, digamos, a 2 o 3 de estos autores una materia, ¿me explico? En sí misma, porque hay mucho para destilar en torno a estos autores. Bueno, perfecto. Preguntas. Profe, te hago una pregunta más allá de la bibliografía y nada que ver. Adelante. Pero más o menos, ¿cuánto crees que van a durar las clases? Porque trabajo 3:30, lo puedo cambiar y por eso quiero saber para poder cambiarlo y Mirá, tener un nosotros horario. tendríamos que asignar a las clases presenciales un montonazo de horas, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer aproximadamente 2 horas. Ok, O sea que yo buenísimo. puedo hacer casi como 3 partes, ¿no es cierto? Del Zoom. 3 partes, cortamos una, cortamos 2 y la tercera cortamos definitivamente. Por ahí, si nos quedan ganas, a veces nos quedan ganas, el año pasado en algún momento quedó alguna gana, digamos, de seguir discutiendo, y nos volvemos a enganchar, pero ahí ya el que quiere. ¿De acuerdo? Ok. De todas maneras, vamos a insistir con este asunto, ¿no? Me tienen un poquito de paciencia, pero yo las cargo a las clases, las subo al canal, las dejo ahí, y entonces lo que se pierden, por ahí, si quieren retomar, lo retoman en el video. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bueno, me voy porque ya estoy llegando tarde. Tenés que ir a trabajar. Bueno, cualquier Me tengo que cosa, conectar. por Doy supuesto, clase. me escriben, ¿no? Obviamente. Dale. Les Muchas reitero gracias. este asunto porque es importante que lo tengamos en cuenta. Dudas, cualquier problema que tengan digamos, con los documentos o con las fuentes, o dudas que tengan respecto de la cursada, lo que sea, me escriben y les respondo al toque. Simplemente tomen nota de esto. En el asunto pónganme siempre en materia problema. Mat Pro, por lo menos, digamos, como materia problema, porque ya inmediatamente los individualizo y ya está, en un mar de mail que me llegan, porque tengo un montón de alumnos en este momento, ¿correcto? Todavía, fíjense que todavía me están entregando trabajos del primer cuatrimestre. Y son muchos. Y estoy dando una materia, digamos, este cuatrimestre doy una materia, pero en periodismo. Entonces ahí son muchos más alumnos. Entonces la carga es bastante pesada. Por eso les digo simplemente que es para identificar y saber que ustedes son, digamos, el grupo de la materia problema. Que son menos por suerte, son los elegidos, digamos. Ya que acá tengo, digamos, unos seguidores, ahí, digamos, la barra brava, digo, bueno, algo bueno les tengo que tirar. Ustedes serán los elegidos, digamos. El grupo reducido de la materia problema. Profe, Sí, hola, soy Andrea. sí. Quería preguntar cómo es la evaluación, porque no las pude escuchar bien. Ah, no la dije, me parece. ¿La dije? Ah, No, pensé no que la la dije, habías ¿no? dicho. No, no la dije. La digo ahora. La evaluación es como
como en Argentina 1, para los que ya me escucharon y saben cómo evalúo. Para los que no saben, es así. No para la clase que viene, que es oral, sino ya que vayan previéndolo, digamos, para las otras clases. Seguramente les voy a ir pidiendo, digamos, una hoja, un papelito, con alguna indicación que pueda salir de los textos, de las lecturas que tienen que hacer. ¿Correcto? Son evaluaciones breves que tienen que ver con, bueno, a ver, ¿leíste ¿leíste el trabajo? ¿Leíste este autor? Bien. ¿O qué te quedó? ¿Qué comprendiste? ¿Qué podés discutir? ¿Con qué no estás de acuerdo? Cualquiera de estas preguntas puede estar dentro, porque acá de lo que se trata es de, no importa lo que yo opine o lo que ustedes opinen, lo que importa es que podamos transmitirlo y debatirlo. Tal vez estemos equivocados, pero no importa. ¿De acuerdo? La equivocación sirve para que podamos superar, digamos, el error. Si no, no nos podemos corregir. ¿Estamos? Razón por la cual, desde ya les adelanto, digamos que acá tienen que hablar y tienen que decir lo que ustedes piensan respecto de los textos, porque es necesario que lo hagamos. Impulso el debate por este motivo. ¿Me explico? Hay que hacerlo. Hay que debatir, digamos, los textos. Es la única forma que también podamos avanzar de alguna manera en el conocimiento. Ustedes habrán visto que, digamos, hay mucha jerga que nos habla de que la construcción del conocimiento, la construcción del conocimiento colectivo, colectivamente, bla, 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 bla. Bueno, para mí es mucha jerga que no tiene mucho sentido. Porque después cuando vamos a la práctica, no encontramos la construcción del conocimiento colectivo. Máxime, ustedes díganme a ver si me equivoco. Es decir, ustedes que vienen cursando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, ponen lo que han cursado. Les pregunto, si es la cátedra, la materia, lo que le pregunto es muy importante para saber. ¿Es el ámbito de discusión de problemáticas históricas en donde encuentran debates y ustedes pueden plantear sus opiniones, un debate, una pregunta, una inquietud? En pocas materias. Yo creo que hasta ahora tuve pocas materias que pude hacer eso. O sea, la única que, o sea, una de las materias que más nos dejaron como problematizar, creo que fue General 1, Americana 1, con cómo eran los exámenes, ¿no? Como que también nos pedían que abramos algunos interrogantes que, si bien no son, wow, qué interrogantes, pero como que nos dejaban en algún momento hacer un problema que nosotros vemos como un problema o como algo que todavía no se resolvió. Ajá. Porque nosotros no creemos, o nosotros creemos que todavía no se resolvió, ¿no? Está bien, no, porque, a ver, dos cosas. Cuando yo empecé, digamos, la facultad, entré con unas ínfulas increíbles. Yo sabía un montón de historia, después me di cuenta que no sabía de nada. Pero lo primero que aparecía, teníamos un espíritu crítico de decir, leíamos a un autor y decíamos, esa es una porquería. Lo escuchábamos al profesor X y decíamos, este tipo está equivocado. O sea, existía, digamos, esa tendencia que a lo mejor es propio de los jóvenes. Ok, es este viejo de porquería que dice esto no me gusta. Ok, pero después buscábamos de encontrar la manera de manifestarlo en la materia, porque eran momentos especiales también, de la historia argentina, de nuestra historia. Eran momentos especiales, digo, porque veníamos de no poder hablar, ¿me explico? Entonces, planteábamos la cosa, se debatía, había un ámbito. La cátedra era el ámbito en donde se podían discutir a los profesores y a los autores.
Y algunos de los profesores impulsaban este debate. Otros, por supuesto, no querían que le dijéramos ni A. Y teníamos la otra parte en donde encontramos a los profesores. Uno de ellos no fue mi profesor, por suerte, pero lo tuve como colega brevemente, que decía, bueno, si te llegan a preguntar, miren la enseñanza que me dejó. Si a vos te llegan a preguntar y vos no sabés qué responder, le decís, inmediatamente te ofendés por la pregunta y le decís al tipo, al alumno, ¿pero cómo me va a preguntar eso? ¿Que acaso usted no lo sabe? Vaya a estudiarlo y me hace una monografía sobre ese tema, me lo entrega la semana que viene. Vas a ver cómo así no te pregunta nadie nunca más nada. ¿Se dan cuenta? Me lo dijo un profesor, colega, no voy a decir su nombre, progresista. Oh, de la boca para afuera, progresista, incluso fue candidato a concejal, a intendente, por los partidos recontra, progres. Me dijo eso. ¿Saben las que tengo de esas? Entonces, por eso yo acá les estoy diciendo al revés, digamos, ¿no? Les estoy diciendo lo contrario. Estoy tratando de promover que hablemos, ¿saben por qué? Porque estamos viviendo en un momento en el que me parece que vivimos en la democracia del silencio. ¿Estamos todos de acuerdo, parece? Estamos en la facultad y estamos todos de acuerdo con todo. Pero no me refiero solamente a la política, como tendencia, digamos que bueno, estamos todos de acuerdo, somos todos del mismo palo, acá todos pensamos igual. Eso existe. Ahora, dentro de las cátedras, muchachos, por lo menos no. Discutamos de algo. Si no, vamos a ser todos cortaditos por la misma tijera, no sé. O sea, leemos a un autor y nos quedamos con ese autor, nos parece que está bárbaro, genial, y no, ya está. Pasamos a otro que nos va a decir otra cosa distinta, pero que como no la trabajamos, no nos damos cuenta que es diferente. Y también estamos de acuerdo. ¿Se entiende lo que digo? No podemos estar de acuerdo con todos. Con algunos tenemos que disentir. Y plantear las disidencias no está mal. Es más, por favor, no estén de acuerdo conmigo. No estén de acuerdo conmigo. Estén en desacuerdo y plantéenmelo, que serán bienvenidos. Entonces la evaluación va a ser a través de estos pequeños trabajos y de un trabajo final. El trabajo final va a ser la elección de ustedes con la fuente que quieran. Eso lo van a ir viendo a medida que vayan viendo las fuentes. Van a decir, esta fuente me gusta, este tipo me gusta o no. No les pido que hagan grandes cosas, simplemente que manejen las fuentes que están ahí. Si no es eso, o a lo mejor algo parecido, también puedo ofrecérselo, porque a lo mejor lo tengo digitalizado. Si no lo tengo digitalizado y lo tengo en papel, se los paso. ¿Me explico? Este año he prestado una cantidad de cosas que no sé cuando me las devuelvan. A ver, yo estoy rogando ya que me las devuelvan. No solamente para tenerlas ahí, porque ahí no sirven para nada, ¿me explico? Sino para que yo las pueda volver a prestar. Bueno. Y la entrega de ese trabajo final la vamos a pactar. Cuando lleguemos al final, la pactamos. No va a ser justamente y así de manera inmediata cuando terminen las clases, sino que la vamos a pactar y una vez que pactemos, la vamos a cumplir, digamos, a rajatabla, ¿no? Yo los voy a acosar por el Facebook, por el mail, etcétera, etcétera, hasta que me lo terminen de entregar. Muy bien. ¿Más dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Por lo menos no estoy de acuerdo, decime, Camilo. Arrancá así. No estoy de acuerdo con usted, profesor. Sí. No estoy de acuerdo, no, mentira, no. Me quedó una duda sobre esto de la política y el tema, por ejemplo, de Maquiavelo o Pericles, y de aplicar tantos conceptos que usan estos personajes que son de diferentes épocas y que dijiste como que son muy actuales.
como que a mí, no sé, me hace como ruido eso, de como extrapolar tantas cosas de distintos momentos y traerlas todas al presente. Como, Claro. Lo único que no tenemos que hacer es pecar de anacronismo. claro, por eso. O sea, Como, claro, pero ¿cuál es el límite para eso? no cometerlo. Por ejemplo, si nosotros hablamos si hablamos de la representación política y hablamos de la democracia, por decir algo, ¿no? Sí, pues yo te dije, bueno, Atenas, la democracia en Atenas. Se va a cortar, ¿eh? Si se corta, si querés, me vuelvo a conectar y termino la idea. Pero la cosa es así. Si hablamos de representación, nosotros tenemos incorporado una representación política en democracia que es a través del voto. Eso no existía, digamos, en la democracia ateniense. Y el concepto de, ¿y por qué llegamos a ese tema de la representación ahora, actual? Que es así, un hombre, un voto. Llegamos después de un largo recorrido, que esta idea no la puedo traspasar atrás y decir, pero en Atenas no votaban todos. Pero en Atenas no eran ciudadanos. ¡Qué mal!